Entonces, profe Maritza, pues una vez más también agradecerle, ¿no? Pues su participación en esta fase del proyecto. Entiendo que ha sido pues demandante de tiempo y bueno, el tema de esfuerzo de estar respondiendo a los diferentes momentos que se ha pedido, pero hemos llegado, como le decía, a ese proceso final de esta fase y la idea es que al igual que hicimos una entrevista inicial, hagamos la entrevista, digamos, final a modo de cierre después de que usted ha visualizado lo que serían los videos de la COE y heteroevaluación y también usted hizo un propio análisis de esas mismas clases. Si se fijó, siempre fueron las mismas clases que se habían seleccionado para hacer todo el proceso. En base a eso, mi profe Maritza, ¿cuáles son los aspectos, las ideas, comentarios de lo que ha visto en los videos de COE y heteroevaluación? Reitero, COE es eso que realizó su compañera y hetero lo que realizaron los dos expertos que usted considera valioso para analizar. Es decir, cuando usted visionó estos videos, ¿qué aspectos llamaron su atención? ¿Verdad? ¿Cuáles aspectos, qué ideas, qué comentarios? Coméntenme, por favor. Bueno, al principio se hizo un poco como un poco raro porque no estamos acostumbrados a que tal vez otra persona nos evalúe, ¿no? Entonces, escuchando primero lo de la experta, a mí fueron comentarios valiosos que la experta hizo porque a veces nosotros no nos damos cuenta, tal vez sin querer, cometemos unos pequeños, pudiese llamar errores, ¿no? Entonces ya siendo vistos desde otra persona, como que ya caemos más en cuenta, pero algo positivo que yo rescato es de lo que coincidieron, creo, las tres personas, es que se utiliza un material concreto que llama la atención de los estudiantes en las clases aplicadas. Eso sería. Muy bien, profe. Coinciden las tres compañeras que observaron la clase, ¿no es cierto? Y que yo creo que en todo el momento, en su 90% se mantuvo la atención de los estudiantes. Gracias, mi profe. Y bueno, de estos comentarios, de estas recomendaciones también que le hicieron, ¿cuáles son aquellos con los que usted, digamos, se queda, ¿no? ¿Cuáles son aquellos que usted va a seleccionar para mejorar esa práctica pedagógica, esa forma de realizar la docencia en estos contextos que estamos Ya, yo actualmente? creo que de acuerdo a lo que hizo la valoración, la experta, bueno, a veces, como decir, la señora que observó la clase no sabe como quien dice, de la situación de una niña que casi no se le tomó en cuenta en la clase, pero ya hemos venido trabajando con la pequeña porque ella tiene, no pudiese llamar como problema, no, pero como que ella es la niña que no se adapta al grupo, o sea, como que no se adapta a las clases virtuales. Entonces, yo sí lo quiero tomar eso como un aspecto a mejorar, tal vez trabajar otro tipo de actividades o tal vez tener un acercamiento más directo con la niña porque casi que no hay el compromiso de los padres también en apoyarle, en ser un poquito tal vez más firme para que la pequeña se involucre, porque como que las entrevistas que yo he tenido con la mamá es como que hacen lo que la niña dice. Entonces, si la niña no se quiere conectar, pues no se conecta. Si la niña no quiere trabajar, no trabaja. O si la niña quiere este rato el pincel, entonces hacen lo que la niña dice. Entonces, eso es como que algo faltó y en verdad, o sea, dándome cuenta, casi que a la niña no se le toma en cuenta en la clase. Entonces, ese sería un aspecto a mejorar de acuerdo a lo que evaluaron la experta. También, tal vez, bueno, sí se lo hace, sí se utiliza un material visual como diapositivas y esas cosas. Entonces, tal vez analizar un poco más los temas que se van a trabajar con los estudiantes y ver qué otras alternativas visuales también se puede se puede aplicar con los estudiantes. Y también algo que me pareció muy interesante que decía era que se ponga una música de fondo como para que los estudiantes se relajen y puedan trabajar sus actividades. Entonces, esas cosas tal vez las pudiese aplicar en las próximas clases.
Y en base a eso, bueno, ya usted me ha ido comentando algunas acciones, pero ¿cuáles usted considera muy puntuales que sí va a empezar a implementar de esas cosas que usted observó? Es decir, a partir de la observación de su propia clase, que usted reflexionó sobre qué cosas, digamos, podrían ser diferentes, que usted reflexionó sobre esos puntos críticos, esos puntos típicos que en algún momento, digamos, podían entorpecer el desarrollo de la clase, también cuando se perdía un poco el control de lo que se estaba haciendo, en base también a eso que le analiza su compañera sobre sus clases, las dos expertas que le comentan de las dos clases, ¿cuáles serían acciones muy puntuales? ¿Qué decisiones qué compromisos, ¿no? Establece con usted misma para ser diferente en este ya cierre, en este final de este periodo y que podría ser mejor para el desarrollo de las mismas Eso es clases? lo que decía en lo, yo creo, como dice usted, en los puntos críticos, en esos puntos muertos que hablaba, es poner una música de fondo para que ellos realicen su actividad. Esa sería más. Eso sería para implementar, listo, mi Ajá. profe. ¿Algún comentario o reflexión que usted quiera hacer en torno a alguno de los videos de COE y otra evaluación? ¿Algún tipo de comentario o reflexión sobre estos videos que usted vio? Eso y ya le comentaba que de lo que las expertas comentaban era que sí se vio una aplicación, de lo que se rescataba mucho era el trabajo con el material concreto que los estudiantes de este momento pueden tocar, pueden palpar, pueden sentir, oler y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que eso rescatan mucho de la clase, es lo vivencial de los estudiantes y también el algo también que como que me faltó fue por ejemplo, al principio de la clase hubo un niño que estaba llorando, entonces, como la experta decía, tal vez ahí faltó el preguntarle al estudiante qué está pasando, o sea, que él trate de responder. Pero lo que yo hice fue como decir, no vamos a estar tristes, pero nunca le pregunté qué le pasó. Entonces, en ese tipo de cosas también sí, como que en verdad, o sea, hizo mucha falta el preguntarle qué pasa, el ver si es que se puede apoyar, qué está sucediendo y ese tipo de cosas que también se debería para próximas situaciones, el preguntar al niño qué está pasando. Eso es Dígame. lo que tenía. También resaltaba mucho la otra experta que se utilizaba recursos, materiales, un tono de voz adecuado como para llamar la atención de los estudiantes y ese tipo de cosas. Bueno, profe, ¿y cómo usted se ha sentido luego de este proceso de autoevaluación de CO y hetero? ¿Y si ha llenado sus expectativas? ¿Ha sentido confianza en el proceso? En verdad, eso decía al principio cuando estaba viendo los comentarios, como que a veces se le hace uno así medio raro, chuta, en verdad no era de hacer otra cosa, o jamás uno tal vez, yo también vi el video, pero no me di cuenta de esos pequeños detalles que otras personas lo pueden visualizar. Entonces, por poco para mí estaba perfecto, pero hay otros puntos de vista que son muy valiosos, como el de tal vez aplicar una diapositiva o el ya no estar repitiendo lo mismo, el dejar que los niños trabajen de manera tranquila, el poner una música de fondo, y justamente en la clase fue muy corta que ya no alcancé a hacer una evaluación, una retroalimentación, pero esas nos volvemos a conectar y lo hacemos, pero eso ya no se visualizó. Entonces, sí son cosas muy valiosas. Yo rescato mucho, son cosas que nos hacen caer en cuenta como para aplicar en una próxima clase, el ir tomando en cuenta esos pequeños detalles. Profe, ¿y se han llenado sus expectativas, las expectativas que tenía al inicio? Sí, en verdad sí, fue algo muy bueno, eh, muy valioso el ser visto desde otro punto de vista. Entonces, para mí sí llenó mis expectativas el proyecto. Más que nada, yo digo, es un apoyo personal, profesional. Uno como docente, como decía la experta que decía ahí, nosotros como docentes estamos aprendiendo todos los días. Siempre hay algo nuevo para aplicar, para mejorar. Profe, ¿y qué ha sido lo más incómodo y lo más cómodo
también de este proceso? Cómodo entendamos como fácil, incómodo como desafiante, difícil. O sea, lo desafiante, lo un poco incómodo es que, es decir, nosotros somos comunes y corrientes docentes que una experta que tiene mucho más conocimiento tal vez que el nuestro pueda ver nuestras clases, ¿no es cierto? Entonces, lo cómodo es tal vez que mi compañera haya hecho la observación de mi aula, de mi clase, perdón. Entonces, ella a mí me ha visto trabajar muchas veces porque el hijito de mi compañera es mi alumno. Entonces, ella prácticamente está viendo todos los días mis clases. Entonces, en esa parte me sentí súper cómoda porque ella conoce mi trabajo, pero el que otra persona, como le digo, ya experta, venga a evaluar mi clase, como que a veces es un poco, lo haría bien, lo haría mal, chuta, que hice, en verdad era de cambiar. Entonces, ese tipo de cosas como que nos pone un poco incómodos, pero a la final, como digo, es muy, muy enriquecedor y muy valioso para nuestra labor docente. Muy bien, profe, gracias. ¿Algún comentario adicional, algo que usted quiera rescatar de todo este proceso que ha llevado un tiempo, que ha tenido, bueno, sus momentos de rapidez, momentos lentos, casi, pero bueno, algún comentario, digamos, final así? Yo más que nada, yo agradecer por ese tiempo, por hacernos parte de estas actividades que nos ayudan mucho a nosotras como docentes al estar abiertas al cambio, a mejorar con estas pequeñas sugerencias, con estos tips que nos dan. Creo que nuestra labor la podemos hacer mucho, mucho mejor. A veces estamos nosotros acostumbradas a veces a un ritmo, a una secuencia de clase que nosotros la vemos que está muy bien, ¿no es cierto? Y entonces, si hay cosas que podemos cambiar, que podemos aplicar, que van en beneficio de nuestros niños, yo creo que es muy, muy valioso. Más bien agradecer por todos esos comentarios. Y más que nada, yo me quedo tranquila porque yo creo que en la gran mayoría estuvo bien. Entonces, yo creo que eso demuestra que vamos en buen camino, que estamos haciendo un muy, muy buen trabajo. Y más que nada, yo creo que eso se ve reflejado en los padres de familia, que ellos son nuestros más grandes observadores, nuestros más grandes evaluadores. Y en todo este tiempo, bueno, es muy, muy, muy difícil comparar la presencialidad con la virtualidad, pero yo creo que en este aspecto nuevo que era para todos, creo que nos está yendo bien porque los papás se sienten muy satisfechos y contentos, bueno, personalmente con el trabajo que vengo haciendo con los niños. Entonces, eso creo que nos motiva mucho a nosotros como docentes para seguir dando mucho, mucho más de lo que tenemos. Sí, profe, realmente ha sido una experiencia muy bonita y también la participación de ustedes, incluso que pudieran trabajar, como usted dice, en equipo para hacer esas